Hay un punto silencioso en el camino espiritual, un umbral invisible que cruzas sin darte cuenta, en el que algo cambia radicalmente sin hacer ruido. Casi nadie habla de ese momento con la honestidad que requiere, porque ante los ojos del mundo no parece una victoria, no parece una gran manifestación instantánea, ni siquiera parece fe. A simple vista, parece apenas un cansancio profundo, una fatiga que no viene del cuerpo ni de la falta de sueño, sino de un lugar más antiguo, más interno y visceral. Es como si el alma hubiera llegado al límite absoluto de repetir el mismo gesto hacia el cielo, esperando una respuesta que nunca llega de la forma en que la mente la había imaginado. Es justamente aquí, en este terreno árido y silencioso, donde la mayoría de los buscadores se juzga en secreto. Se miran al espejo y se preguntan qué hicieron mal, qué vibración no lograron sostener el tiempo suficiente, qué pensamiento negativo dejaron escapar que arruinó todo el proceso. Se culpan por no ser lo suficientemente positivos, por no tener suficiente disciplina mental. Pero lo que no saben y lo que tú estás a punto de descubrir es que ese agotamiento no es un error en el sistema, no es un fallo, es una señal precisa, quirúrgica y necesaria de transición. Es el síntoma de que una vieja identidad está muriendo para que la verdadera pueda nacer. Tal vez ahora, mientras escuchas mi voz y permites que estas palabras resuenen en tu espacio, notes que ya no tienes ganas de pedir como antes. Y esto puede asustarte al principio. No es que no desees las cosas buenas de la vida, no es que hayas renunciado a tus sueños, sino que algo dentro de ti, en tu estructura celular, se resiste violentamente a volver a colocarse en esa postura interna de súplica. Esa resistencia que sientes no es arrogancia, no es que te hayas vuelto soberbio ni que tengas orgullo espiritual. Es madurez. Es tu ser reconociendo su propia divinidad, aunque la mente lógica, que siempre busca seguridad, todavía no tenga una palabra amable para definir este estado y prefiera llamarlo bloqueo o apatía. El cuerpo sabe antes que la mente. El cuerpo es el barómetro de la verdad. Nota cómo el pecho se cierra un poco, cómo el estómago se contrae cada vez que intentas sentarte a pedirle algo al universo con desesperación, como si ese gesto ya no encajara con la talla espiritual en la que te has convertido. Es como intentar ponerte ropa que ya no te queda. Simplemente aprieta, incomoda y restringe. Y mientras eso ocurre, si prestas atención, notarás que una respiración más profunda, más pausada, empieza a surgir sin que la planees. Es como si otra forma de relación con la vida, una mucho más orgánica y silenciosa, estuviera intentando nacer a través de tus poros. Este es el punto exacto donde la energía deja de responder al esfuerzo. Y esto es crucial que lo entiendas. No es porque el universo te esté castigando, ni porque te haya olvidado, ni porque estés en una mala racha. Es porque el esfuerzo, la lucha y la tensión ya no son el lenguaje adecuado para la frecuencia que estás habitando ahora. Pedir, rogar y suplicar pertenecen a una fase anterior, una fase donde la identidad todavía se percibe separada de la fuente, incompleta, rota, esperando que algo venga de fuera para validarla y completarla. Es la etapa del niño espiritual, pero tú estás creciendo. Cuando esa identidad de separación empieza a colapsar suavemente, el acto de pedir se vuelve pesado, artificial, casi falso. Se siente como una actuación. Aunque por años esa dinámica haya funcionado como tu salvavidas emocional y te haya dado esperanza, lo que un día te sostuvo, ahora empieza a cansarte. Esa paradoja es profundamente desconcertante si nadie te dijo que esto también formaba parte del proceso. Nadie nos advierte que el camino de la manifestación tiene una etapa donde las técnicas dejan de funcionar para que el maestro interior pueda despertar. Permanece un instante con esta sensación que estoy describiendo. No intentes analizarla intelectualmente, no busques etiquetas, solo siente dónde vive en tu cuerpo ahora mismo. Tal vez la sientas como una presión leve en el centro del pecho, un nudo en la garganta, o como un silencio extraño y vasto en la mente que antes estaba llena de ruido, de afirmaciones repetitivas, de decretos
y visualizaciones forzadas. Mientras ese silencio se expande, aunque parezca vacío, algo se está reorganizando sin palabras. Es una cirugía invisible. Es como si la vida misma estuviera retirando una antigua armadura oxidada que ya no necesitas usar para sobrevivir, pero que llevabas puesta por hábito. No hay instrucciones manuales para este momento. No hay un paso 1, paso 2. No hay nada que debas hacer mejor, porque este momento no se activa por voluntad del ego. Se revela por sí solo cuando la conciencia está lista para dejar de negociar con la realidad y empezar a ser la realidad. A lo largo de esta travesía que haremos juntos hoy, algo se va a acomodar por dentro de ti. No esperes euforia, ni fuegos artificiales. Espera una sensación de alivio, como el que se siente al soltar unas maletas muy pesadas después de un viaje largo. Quizás es un alivio que no sentías hace mucho tiempo. Más adelante vas a percibir con claridad cristalina por qué tantas tentativas parecían no avanzar en el pasado, por qué el silencio se volvió más frecuente, por qué el deseo perdió esa urgencia doloro y cómo todo eso no estaba bloqueando tu manifestación, sino preparando un campo fértil donde ya no necesitas pedir para ser escuchado. Cuando lleguemos al final de este audio, tu cuerpo va a reconocer esta verdad antes que la mente, como si siempre la hubiera sabido, como un recuerdo ancestral que despierta. Solo que ahora por fin puedes descansar dentro de ella. Antes de seguir profundizando, hay un gesto simple que sella este campo de energía que estamos creando. No lo veas como una acción digital trivial, sino como una decisión interna de permanecer presente y comprometido con tu propia evolución. Si sientes que este tipo de mensaje es el alimento que tu conciencia necesita sostener ahora, suscríbete al canal. Hazlo no como quien busca acumular más información para su intelecto, sino como quien acepta recibir este estado de frecuencia con continuidad, permitiendo que el proceso siga su curso natural sin interrupciones. Al hacerlo, estás diciendo sí a esta nueva etapa de tu vida. Nada aquí te está pidiendo una fe ciega. Nada te pide que creas en dogmas. Solo te pido presencia. Y mientras avanzamos, observa tu cuerpo. Observa si tus hombros bajan un poco, si la mandíbula, que suele estar tensa por el control, se afloja. Observa si el tiempo parece desacelerar apenas un poco, porque esas reacciones físicas son las primeras señales tangibles de que no estás escuchando algo nuevo o ajeno. Estás recordando algo antiguo, algo que tu alma ya sabía, pero que el ruido del mundo te hizo olvidar. Estás recordando quién eres. Llega un momento inevitable en el que pedir empieza a sentirse extraño, ajeno, no porque hayas dejado de creer en la magia, sino porque algo dentro de ti ya no consigue sostener ese gesto interno de extender la mano hacia el universo como un mendigo, esperando que algo externo complete lo que supuestamente falta adentro. No es un cansancio dramático de telenovela, no es una crisis visible donde todo se rompe. Es más bien una fatiga suave, constante y persistente, como una neblina que aparece cuando repites afirmaciones que ya no vibran en tus cuerdas vocales, cuando visualizas escenas que antes encendían tu esperanza y ahora apenas generan un eco vacío. Esa diferencia casi imperceptible, ese cambio de sabor en tu práctica espiritual, es la primera señal masiva de que tu campo electromagnético ha cambiado más de lo que tu mente lógica imagina. Has subido de nivel, y las herramientas del nivel anterior ya no sirven en este nuevo piso. Tal vez notes que al formular un deseo específico, surge una tensión sutil en el plexo solar, en la boca del estómago. Es como si el cuerpo, en su infinita sabiduría, reconociera que esa forma de relación transaccional con la realidad ya no es coherente con la inmensidad de quien eres ahora. Y mientras la mente, asustada por el cambio, intenta insistir con pensamientos como «debo pedir mejor», «debo alinear mejor mis chakras», «debo creer más fuerte», el sistema nervioso hace lo opuesto. Empieza a retraerse. Busca refugio en el silencio, en lugar de buscar más intención o más ruido. Este es el punto crítico donde muchos se confunden y abandonan. Interpretan esa retracción natural como un bloqueo, como un fracaso,
cuando en realidad es una protección evolutiva. Es una retirada estratégica del esfuerzo que ya cumplió su función y que ahora solo estorba. Durante años pedir fue necesario, no vamos a negar eso. Pedir te sostuvo cuando te sentías pequeño y vulnerable frente a la inmensidad de la vida. Te sirvió cuando la separación parecía real y sólida, cuando necesitabas dialogar con algo más grande para no sentirte cósmicamente solo. Fue una muleta útil, pero lo que casi nadie explica en los libros de espiritualidad básica es que toda herramienta, técnica o método tiene una fecha de vencimiento vibracional. Tienen una vida útil. Y cuando esa fecha llega, seguir usándola genera fricción interna, desgaste y frustración, no resultados. Lo que antes abría puertas mágicas, ahora te cansa y te drena. Esa transición duele y confunde precisamente porque no viene acompañada de un manual de instrucciones nuevas. Viene acompañada de un vacío, y la mente odia el vacío. Así que intenta llenarlo rápidamente con más prácticas, más cursos, más métodos, más búsqueda frenética en el exterior. Permite observar cómo ese cansancio se manifiesta en tu cuerpo ahora mismo, en este instante. Quizá lo sientas como una pesadez leve en la parte alta de la espalda, cargando el peso de tus deseos incumplidos, o como una respiración que se vuelve corta y superficial cada vez que piensas en la palabra manifestar. Y al mismo tiempo, haz la prueba. Nota que cuando sueltas la idea de pedir por un instante, cuando renuncias a la necesidad de controlar el resultado solo por un segundo, el pecho se expande apenas. Hay un microalivio, como si el cuerpo agradeciera ese descanso sagrado. Esa respuesta somática es la clave maestra, es la brújula, porque indica que no estás perdiendo conexión con el universo. Al contrario, estás perdiendo la necesidad neurótica de convencerlo de que te dé lo que ya es tuyo por derecho de conciencia. Aquí aparece un pensamiento silencioso, casi un tabú, que muchos no se atreven a admitir ni siquiera en su diario personal. ¿Y si ya no quiero pedir nada? ¿Y si estoy harto de desear? No porque todo esté resuelto en tu vida 3D, sino porque pedir empieza a sentirse como una repetición sin alma, como un disco rayado. Esa pregunta asusta profundamente, porque amenaza la identidad espiritual que construiste con tanto esfuerzo. Si dejo de pedir, si dejo de visualizar quién soy, ¿cómo me relaciono con la vida si no es a través de la carencia? ¿Qué hago con el deseo que aún existe, pero ya no quiere ser empujado con fuerza? Estas preguntas no buscan respuestas intelectuales inmediatas. Buscan espacio, buscan ser escuchadas. Y ese espacio de escucha es exactamente lo que esta fase de tu vida viene a crear. Es un espacio de gestación. Si mientras escuchas esto, notas que tu mandíbula se relaja involuntariamente o que un suspiro profundo sale de tu boca sin aviso, es porque algo en ti, más allá de tu intelecto, reconoce esta verdad antigua. No siempre se deja de pedir porque se perdió la fe. Muchas veces se deja de pedir porque la fe ha madurado tanto que ya no necesita palabras para sostenerse. Si este cansancio silencioso te resulta familiar, si sientes que estoy describiendo tu realidad actual, escribe ahora mismo en los comentarios: permito el descanso. No lo escribas como una afirmación mágica para obtener algo a cambio. Hazlo como un gesto de validación de tu propio proceso, dándote permiso público para dejar de luchar, permitiendo que esa energía deje de ser reprimida. Más adelante vas a entender con una claridad que ahora parece lejana por qué esta fatiga no es un retroceso en tu camino. Es el umbral, es la puerta de entrada a una relación completamente distinta con la realidad. Una relación donde la identidad deja de inclinarse hacia el deseo, como si el deseo fuera un ídolo, y empieza a estabilizarse en la presencia del yo soy. Pero por ahora, basta con reconocer que no hay nada roto en ti. No estás defectuoso. No fallaste en manifestar. Simplemente llegaste a un punto evolutivo donde el alma pide menos, porque ya no se percibe separada de la totalidad. Y ese reconocimiento, aunque todavía incómodo para el ego, es el primer descanso real que has tenido después de mucho tiempo de batalla espiritual. Después de la fatiga inicial,
aparece algo todavía más desconcertante para el buscador. El deseo sigue ahí, latente, pero ya no obedece a tu voluntad de la misma manera. No desaparece, no se apaga, simplemente deja de responder al empuje mental que antes lo activaba y lo encendía. Intentas querer algo con más fuerza, intentas inyectarle emoción como te enseñaron, y el cuerpo no acompaña. La emoción no sube, la imagen no se sostiene en tu mente. Es como si el sistema interno hubiera decidido, unilateralmente y sin consultarte, que ya no va a producir energía a partir de la presión o del miedo a no tener. Este fenómeno es el colapso del deseo forzado y suele vivirse como una especie de traición interna. Te sientes traicionado por ti mismo, porque todo lo que aprendiste en libros y cursos decía que insistir era perseverar, que la repetición era la clave, y ahora insistir solo genera ruido y estática mental. Aquí la mente empieza a inquietarse de verdad. Busca explicaciones lógicas. Se pregunta si perdió el foco, si le falta disciplina, si está comiendo mal o durmiendo poco. Mientras tanto, el cuerpo hace exactamente lo contrario a la mente. Se retrae, se vuelve más lento, menos reactivo al drama, menos disponible para la urgencia del mundo. Tal vez notes una sensación de vacío neutro en el estómago cuando piensas en aquello que antes te motivaba a levantarte cada mañana. No es un vacío doloroso ni depresivo, sino un espacio neutro, como una hoja en blanco. Es como si la energía que antes se proyectaba ansiosamente hacia el futuro hubiera regresado al centro de tu ser sin avisar. Esa retirada no es apatía, aunque se le parezca. Es reabsorción de energía. Es tu poder volviendo a casa. Suele ocurrir justo antes de una reorganización profunda de tu realidad. Es el silencio antes del salto cuántico. Forzar el deseo fue útil cuando necesitabas dirección en la vida, cuando la identidad aún estaba aprendiendo a enfocarse y a elegir. Pero llega un punto de maestría en el que ese mismo gesto de forzar se vuelve violento para el sistema nervioso. Es una agresión sutil contra ti mismo. El cuerpo ya no quiere producir emoción artificial, ni vibrar alto a la fuerza para sostener una imagen futura. Quiere coherencia, quiere descanso, quiere verdad somática. Y cuando la mente insiste en empujar el río, aparece una resistencia interna suave pero firme, como una pared invisible. Un no silencioso que no se puede negociar. Este no interno no bloquea la manifestación de tus deseos. Bloquea el desgaste innecesario de tu energía vital. Te está protegiendo de seguir invirtiendo en una forma de crear que es ineficiente. Observa si al escuchar esto surge una sensación de pesadez momentánea en los brazos o una leve presión detrás de los ojos. Son las señales de que tu voluntad personal estuvo trabajando horas extras durante demasiado tiempo. Y observa también que, cuando dejas de intentar desear con intensidad por unos segundos, algo se suelta. Quizá un suspiro largo, quizá una sensación de neutralidad que al principio parece desmotivación o indiferencia, pero que en realidad es un equilibrio emergente. El deseo no murió, solo dejó de ser empujado desde la carencia y la necesidad. Este colapso suele asustar porque desmonta la narrativa del "si quiero lo suficiente, llegará", y en su lugar aparece una verdad más incómoda pero liberadora. Hay cosas, las más grandes, que solo llegan cuando dejas de quererlas desde la urgencia y la necesidad. No porque dejen de importarte, sino porque el campo cuántico ya no responde a la tensión de tu búsqueda, responde a la estabilidad de tu identidad. Aquí el deseo empieza a cambiar de textura. Deja de ser una proyección mental ruidosa y se vuelve una resonancia silenciosa, una certeza quieta, algo que no pide ser visualizado constantemente, solo permitido. Si en este punto notas que tu mente quiere adelantarse, quieres saber cómo termina esto o qué debo hacer entonces, es natural. Es el hábito de control, pero fíjate si el cuerpo prefiere quedarse aquí un poco más, en este espacio sin empuje, sin estrategia, sin negociación con el futuro. Si reconoces este colapso suave del deseo en tu vida, deja en los comentarios: confío en el silencio. No como una declaración optimista vacía,
sino como un reconocimiento profundo de que algo más sabio que tu pequeña voluntad humana está tomando el mando de tu vida ahora. Más adelante se volverá claro por qué este aparente vacío era absolutamente necesario, por qué la energía tuvo que retirarse del deseo forzado para reaprender a moverse de otra manera, más fluida y magnética, y cómo este colapso no marca el fin de la manifestación, sino el fin de una forma infantil y agotadora de relacionarse con ella. Por ahora, basta con sentir que no estás perdiendo algo valioso. Estás dejando de empujar una puerta que ya no se abre con fuerza, sino con la llave de la presencia. Y ese descanso, aunque todavía desconcierta a tu mente, es exactamente donde comienza la verdadera entrega. Después del colapso del deseo forzado, aparece algo que la mente suele interpretar como peligro inminente: el silencio absoluto. No me refiero a un silencio acústico, sino a uno interno, denso, casi incómodo. Es un lugar donde ya no hay diálogo constante con el universo, ya no hay preguntas repetidas lanzadas al aire, ya no hay intentos desesperados de ajustar la vibración cada mañana al despertar. Es un silencio que no se decide tener, simplemente ocurre, te envuelve. Al principio se siente como si algo esencial hubiera desaparecido de tu vida, como si la conexión Wi-Fi con Dios se hubiera cortado. Puedes llegar a sentirte abandonado, pero en realidad, lo que se corta es el ruido, la interferencia estática que ya no cumple ninguna función evolutiva. En este punto, el cuerpo empieza a dar señales muy específicas de recalibración. Tal vez notes una sensación de vacío suave en el centro del pecho, no dolorosa, pero sí desconocida, como un espacio que antes estaba ocupado por la ansiedad y la expectativa constante. O quizás sientas una lentitud general en tus movimientos, una disminución del impulso por hacer cosas espiritualmente, leer otro libro, ver otro video, hacer otro ritual. Esto suele ir acompañado de una respiración más baja, más abdominal y lenta, como si el sistema nervioso estuviera entrando en una fase de hibernación reparadora. Este silencio no es pasividad ni depresión, es reorganización energética a gran escala. Es como cuando una computadora se reinicia para instalar un nuevo sistema operativo. La pantalla se pone negra por un momento, pero el procesador está trabajando intensamente. La mente, que está adicta y acostumbrada a medir el progreso por el movimiento visible y los resultados tangibles, se inquieta muchísimo aquí. Surgen pensamientos tóxicos como: estoy estancado, nada está pasando, perdí el momentum, estoy retrocediendo. Y sin embargo, si tienes la valentía de observar con honestidad brutal, notarás que ese silencio trae algo que no estaba antes en tu vida: menos urgencia, menos diálogo interno obsesivo, menos necesidad de convencer a la vida de que te dé lo que quieres. Es un silencio que no pide atención, pero si lo escuchas con cuidado, sientes que hay un orden implícito en él. Sientes que muchas piezas se están moviendo detrás del escenario, en lo invisible, sin necesidad de tu intervención consciente ni de tu supervisión. Permite notar cómo, mientras este silencio se instala en tus días, ciertas tensiones antiguas y crónicas empiezan a aflojarse solas. Los hombros bajan un poco más rápido cuando te das cuenta de que los tenías subidos. La mandíbula ya no se aprieta tanto al pensar en el futuro incierto. El cuerpo duerme de otra manera, quizás con sueños más vívidos o con un descanso más profundo. Estas son señales inequívocas de que la energía que antes estaba proyectada hacia adelante, tratando de alcanzar el futuro, ahora está siendo redistribuida en el presente. Está regresando a un equilibrio más básico y estable. No hay recompensa inmediata aquí. No hay señales de neón ni milagros instantáneos. Y por eso muchos abandonan justo en esta fase. Creen que el proceso se apagó, cuando en realidad entró en su capa más profunda y potente. Este silencio es incómodo porque no ofrece identidad al ego. No te dice quién eres. No te da un rol espiritual de manifestador exitoso. No te permite afirmarte como alguien especial. Te deja desnudo, crudo, frente a la experiencia directa de existir sin pedir, sin empujar, sin negociar. Y es precisamente esa desnudez espiritual la que permite que el campo cuántico
se reordene a tu favor. Porque mientras hay petición, hay afirmación de carencia. Mientras hay súplica, hay separación. Y mientras hay separación, la entrega total no puede encontrar un lugar donde posarse. Si ahora mismo notas que tu mente quiere llenar este silencio con explicaciones teóricas, observa ese impulso sin seguirlo. Déjalo pasar. Y fíjate si, al no llenarlo, aparece una sensación de alivio inesperado, como si no tuvieras que sostener el peso del mundo por un momento. Si reconoces este silencio reorganizador en tu experiencia actual, escribe en los comentarios: permanezco, no como un acto simbólico vacío, sino como un anclaje de presencia. Confirma públicamente que no necesitas escapar de esta fase, que tienes la valentía de atravesar el desierto para llegar al oasis. Más adelante, se hará evidente por qué este silencio era indispensable. Entenderás por qué la vida necesitaba que dejaras de interferir con tus miedos y dudas para poder reajustar las variables invisibles a tu favor. Comprenderás cómo aquello que parecía estancamiento era en realidad una pausa precisa, quirúrgica, diseñada divinamente para que la entrega ocurriera sin esfuerzo. Por ahora, basta con saber que si todo parece quieto, no es porque nada esté sucediendo, es porque lo esencial se está acomodando fuera del alcance de tu mente controladora. Después de atravesar el desierto del silencio, ocurre una mutación tan sutil que muchas veces pasa desapercibida, no porque sea pequeña, sino porque no viene acompañada de música épica ni de luces celestiales. Es una mutación de identidad, un cambio en el yo. Ya no te piensas distinto de forma consciente. Simplemente notas, casi por accidente, que algo en tu interior dejó de inclinarse hacia la vida esperando una respuesta. Se acabó la espera. No hay desafío en tu actitud. No hay orgullo, no hay declaración interna de poder. Hay neutralidad. Y esa neutralidad es profundamente poderosa y madura. En esta fase avanzada, la idea misma de pedir o de hacer técnicas para conseguir cosas empieza a sentirse infantil. Es como un idioma que alguna vez hablaste y que fue necesario para sobrevivir en un país extranjero, pero que ahora, de regreso en casa, ya no representa con precisión lo que ocurre dentro de ti. Si intentas pedir algo desde la carencia, el cuerpo responde con una incomodidad inmediata, no dolorosa pero clara, como si estuvieras mintiendo. El pecho no se abre hacia afuera buscando, se estabiliza hacia adentro descansando. Y esa estabilidad es nueva, porque no depende de obtener nada externo para sostenerse. Aquí sucede algo clave que cambia las reglas del juego. La identidad deja de definirse por lo que falta. Ya no te percibes como alguien incompleto, dialogando con una fuerza superior para ser llenado. Tampoco te percibes como alguien que está tratando de manifestar. Simplemente estás, eres. Y ese estar tiene un peso específico, una gravedad propia que antes no tenía. Es como si tu campo energético hubiera alcanzado una densidad y una masa crítica suficiente para no ser arrastrado por el viento de los deseos pasajeros ni por la tormenta de las expectativas ajenas. La vida ya no es algo que se persuade o se manipula, es algo con lo que se convive en armonía. Tal vez notes que al pensar en el futuro, ya no surge esa urgencia antigua y eléctrica. Ese impulso nervioso de ajustar pensamientos, de vigilar tus emociones o de elevar la vibración para garantizar resultados, se disuelve. En su lugar aparece una sensación sólida de ya está siendo atendido. No como una creencia optimista de autoayuda, sino como una percepción corporal real. El abdomen se relaja completamente. Los hombros permanecen bajos por más tiempo durante el día. La respiración se vuelve regular y profunda, incluso cuando no sabes qué viene después. Estas señales indican que la identidad dejó de suplicar porque ya no se percibe en desventaja frente a la realidad. Te has dado cuenta de que tú y la realidad no son dos cosas distintas compitiendo. Este punto suele ser malinterpretado por el entorno como desapego frío, falta de ambición o pérdida de motivación, pero no lo es. Es libertad. El deseo no desaparece, simplemente deja de definirse como carencia. Deja de doler. Ya no grita, no empuja, no negocia condiciones.
Existe como una frecuencia de fondo, silenciosa, constante, como el zumbido de una nevera, que no necesita atención continua para mantenerse viva. Y es justamente esta cualidad magnética la que permite que el universo empiece a responder de otra manera. No responde a tus palabras ni a tus pedidos desesperados, sino a tu presencia coherente. Observa si ahora mismo sientes una calma extraña, casi neutra, como si no hubiera nada que defender ni nada que demostrar a nadie. Esa calma no es resignación, es autosuficiencia energética, es soberanía. Si reconoces este cambio de postura interna, si sientes que estás empezando a habitar esta neutralidad, escribe en los comentarios: no necesito pedir. No lo escribas como una afirmación de poder desde el ego, sino como un reconocimiento honesto y humilde de una identidad que ya no se inclina porque aprendió a sostenerse sobre sus propios pies espirituales. Más adelante, se volverá evidente por qué esta identidad es el verdadero punto de inflexión del juego. ¿Por qué tantas cosas no llegaban antes? No por falta de fe, sino porque la energía todavía estaba organizada alrededor de la súplica y la carencia. Cuando la identidad se estabiliza en el yo soy, la realidad ya no responde a la intensidad histérica del deseo, responde a la solidez inamovible del ser. Y esa solidez, aunque silenciosa y discreta, es el lenguaje más claro y autoritario que el universo reconoce y obedece. Hay un momento preciso, casi mágico por su normalidad, en el que la realidad comienza a moverse sin que tú hayas hecho nada nuevo, sin técnicas, sin esfuerzo. Y lo más desconcertante es que no llega como un acontecimiento espectacular de película. No viene acompañado de truenos ni de señales grandiosas. Llega con una normalidad aplastante, con una naturalidad casi desconcertante. Algo se presenta en tu vida, una conversación casual, una oportunidad inesperada, un dinero que llega, una respuesta que se revela en un sueño. Y tu primera reacción no es sorpresa explosiva, ni saltos de alegría. Es reconocimiento, es una sensación de familiaridad, como si una parte profunda y antigua de ti supiera que esto no es un regalo inesperado, ni un milagro, sino un ajuste lógico que finalmente encontró el lugar correcto para encajar en el rompecabezas. En esta fase de cosecha, la entrega no se siente como una recompensa por haber sido paciente o bueno espiritualmente. No hay sensación de mérito acumulado, hay coherencia. Las cosas llegan porque ahora hay espacio interno real para recibirlas sin tensión, sin apego neurótico, sin el miedo a perderlas. El cuerpo lo reconoce antes que la mente. Tal vez notes que cuando algo bueno se acomoda finalmente en tu realidad exterior, no hay pico de adrenalina, no hay taquicardia, hay una calma estable, una sensación profunda de así es como debía sentirse desde el principio, como si el sistema nervioso no necesitara activarse en modo alerta para sostener lo bueno que llega. Esto suele confundir mucho a quienes aún asocian manifestación con intensidad emocional alta. Esperaban euforia, lágrimas, gritos, alivio dramático, y en su lugar aparece una serenidad oceánica. Pero esa serenidad no es indiferencia, es capacidad, es amplitud, es la señal inequívoca de que lo que llega no desorganiza tu campo energético, no te saca de tu centro, no te obliga a adaptarte a la fuerza. La vida ya no te entrega cosas para enseñarte lecciones, te entrega cosas porque ya tienes la estructura para sostenerlas. Observa cómo cuando algo se presenta ahora en tu vida, tu respiración no se corta, el pecho no se acelera con ansiedad, el pensamiento no se dispara hacia el futuro con miedo a que se acabe. Hay presencia pura, y esa presencia es el verdadero cambio, el verdadero milagro. Antes cada pequeña manifestación venía acompañada del miedo a perderla, con la sensación de que debía ser cuidada, protegida, asegurada bajo 7 llaves. Ahora lo que llega se integra a tu vida sin fricción, como el agua se integra al agua, porque no viene a llenar un vacío doloroso. Viene a acompañar una identidad que ya está completa en sí misma. Es importante notar, y esto es un matiz fundamental,
que la entrega natural no siempre responde a los deseos específicos y caprichosos que formulaste en el pasado desde el ego. Muchas veces responde a algo más profundo, a una necesidad del alma que tu mente no supo nombrar, pero que tu campo siempre sostuvo y emitió. Por eso, cuando llega, no siempre coincide exactamente con la foto que tenías en tu panel de visión, y aún así se siente más correcta, más tuya, no porque sea mejor o peor, sino porque está alineada con quien eres ahora, no con la versión asustada de ti que pedía desde la carencia hace meses o años. Si ahora mismo sientes una expansión suave en el pecho al escuchar esto, o una sensación de asentamiento y gravedad en el abdomen, es porque tu cuerpo reconoce esta fase como un lugar seguro. Tu biología sabe que esto es verdad. Si ya has notado pequeñas entregas ocurriendo sin esfuerzo en tu vida reciente, cosas que se resuelven solas, escribe en los comentarios: recibo en calma. No lo escribas para atraer más. Eso sería volver a la carencia. Escríbelo para anclar en tu sistema la capacidad de recibir sin desbordarte, sin perder tu centro. Más adelante, cuando miremos el proceso completo en retrospectiva, quedará claro que la entrega nunca estuvo bloqueada por fuerzas externas. Lo que estaba en transición, en obra negra, era tu forma de relación con ella. El universo no comenzó a escucharte recién cuando dejaste de pedir. El universo siempre te escuchó cada segundo. Lo que cambió fue que ahora ya no necesitas gritar ni hablar para ser entendido. Y en ese silencio compartido, en esa intimidad sin palabras, la vida encuentra el camino más simple, directo y elegante para responderte. Hay un punto final en este ciclo, que no se siente como un final definitivo, sino como un asentamiento profundo, como el cimiento de una casa nueva. No ocurre en la mente analítica, ocurre en el tejido del cuerpo. Es esa sensación física de cuando algo muy pesado se coloca finalmente en el suelo, después de haber sido sostenido en brazos durante demasiado tiempo. Los músculos tiemblan un poco y luego se relajan. No hay una conclusión lógica brillante, no hay una frase motivacional definitiva que resuma todo. Hay una sensación de encaje interno, casi discreta, como si muchas piezas que estaban flotando en el caos encontraran al mismo tiempo y por magnetismo su lugar natural y perfecto. Aquí no se celebra con champaña, no se analiza con gráficos, no se comenta con los amigos. Aquí se integra en silencio, se hace carne. En esta fase de integración, comprendes sin necesidad de formular pensamientos claros que pedir nunca fue el problema y que dejar de pedir nunca fue la solución mágica. No es una cuestión de técnicas correctas o incorrectas. Lo que realmente cambió, lo que se transformó alquímicamente, fue tu relación con la espera. Antes esperar era tensión, era duda, era sufrimiento. Ahora la espera es neutralidad viva, es gestación. Antes, el tiempo parecía un enemigo silencioso que te robaba vida mientras tus deseos no llegaban. Ahora el tiempo pierde peso y densidad. Ya no se vive como algo lineal que debe traer algo del futuro, sino como un espacio esférico, donde la vida se acomoda sola, a su propio ritmo perfecto. El pecho se siente más amplio, no por una emoción pasajera, sino por la ausencia total de presión. Y esa ausencia de presión es profundamente reveladora. Es el estado natural del ser. Tal vez notes que ya no revisas mentalmente el pasado una y otra vez para entender por qué algo no llegó, culpándote. Ni proyectas el futuro obsesivamente para asegurarte de que llegará. La narrativa interna, el cuento que te contabas, se disuelve. No porque hayas encontrado todas las respuestas intelectuales, sino porque las preguntas perdieron su urgencia y su veneno. Y cuando la urgencia se va, el sistema nervioso entra en un estado que reconoce como profundamente seguro, como familiar, como hogar. Es ahí, y solo ahí, donde la manifestación deja de ser un evento aislado que buscas y se vuelve tu contexto natural. Se vuelve tu atmósfera. Este es el momento sagrado en el que puedes mirar hacia atrás y sentir, no pensar, que nada fue en vano. Absolutamente nada. Ni las prácticas fallidas, ni los silencios dolorosos, ni las dudas nocturnas, ni los aparentes retrocesos o caídas.
Todo, absolutamente todo, formó una maduración invisible que no podía acelerarse artificialmente sin romper algo esencial en tu estructura. Lo que parecía demora era en realidad una calibración fina de tu frecuencia. Lo que parecía bloqueo era protección divina, y lo que parecía abandono por parte del universo era en realidad una invitación amorosa y firme a dejar de pedir desde la antigua identidad de víctima para permitir que la vida respondiera desde tu nueva identidad de creador. Observa si ahora mismo, al final de este recorrido, tu respiración es más lenta y profunda que al inicio del video. Observa si los hombros se mantienen abajo sin que tengas que ordenarlo. Observa si hay una quietud cómoda y espaciosa detrás de tus pensamientos. Esa es la señal biológica de que la integración ya está ocurriendo. No necesitas hacer nada con ella. No necesitas empaquetarla ni venderla. No necesitas llevarla a ninguna parte. Solo permitir que se asiente, como el polvo dorado que cae lentamente después de que todo se ha movido lo suficiente. Si esta travesía tocó algo real y verdadero en ti, no como una emoción pasajera de internet, sino como un reconocimiento profundo de tu alma, comparte este mensaje con alguien que también esté cansado de pedir, alguien que esté agotado de la búsqueda. No lo hagas para convencerlo de nada, hazlo para acompañarlo. A veces, una sola escucha en el momento correcto, una sola frase que resuene con la verdad, es suficiente para que algo interno se reordene sin esfuerzo en otra persona. Seamos faros de esta calma. Y ahora, sin cerrar nada, sin prometer nada espectacular, sin esperar nada a cambio, deja que este estado te acompañe el resto del día. No como una práctica que debes hacer, no como una idea que debes recordar, sino como una forma más honesta, simple y real de estar presente en el mundo. Recuerda esto. El universo no comenzó a entregarte cuando dejaste de pedir. El universo siempre estuvo entregando. Tú simplemente llegaste al punto de madurez en el que podías recibir sin inclinarte. Y eso lo cambia todo.